Antes de iniciar este sermón, reciban saludos de la Iglesia Bíblica de Benecer. Y como lo he estado diciendo las últimas semanas, hermanos, hemos estado orando por ustedes y continuamos orando, y en esa situación seguimos, como dijo el apóstol Pablo, desde que lo supimos no hemos parado de orar. Entonces, que el Señor los ayude, que el Señor los fortalezca y los guíe en este camino. Amén, hermanos. Amén. Vamos a seguir, hermanos, con nuestro estudio de la de la carta a Tito. Y en este día vamos a estar mirando Tito capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Y vamos a estar considerando el carácter del anciano o el carácter del pastor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieses en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Padre, estamos en tus manos, Señor. Este es tu pueblo, Señor. Ovejas de tu prado, las cuales tú has comprado con tu sangre preciosa. Y yo le ruego, ayuda, Señor, a tu pueblo en este momento. Abre su entendimiento y su corazón, Señor, para que la palabra que sea expuesta, Dios, se haga carne en su ser, Señor. Y Padre, yo te ruego por mí, dame palabras sencillas, Señor, para poder predicar, Señor, con poder, Señor, siendo respaldado por tu Espíritu Santo, Señor. Doy gracias porque tú has sido fiel, Señor, y tú nos has ayudado y has guiado a través de esta hermosa carta, Señor. Gracias, Cristo. Amén. 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 El carácter del anciano. Hemos mirado, hermanos, todo lo que conlleva la tarea que Tito habría de hacer en las iglesias en la isla de Creta. Hemos mirado también la semana pasada que es un anciano y la manera como los ancianos deberían de venir y deberían de tener un anhelo fuerte que Dios pone en su corazón por el cuidado de las almas y por la gloria de Dios al llevar a cabo esta tarea que deben de realizar dentro de la congregación donde el príncipe de los pastores los ha llamado para que puedan venir y puedan guiar a su iglesia, la cual él ha comprado con su sangre. Entonces, vamos a mirar algo también que es muy importante y es de gran trascendencia, hermanos, es el hecho de el carácter de aquellos hombres que se están considerando para el ancianado o el pastorado de una iglesia. Y es algo tremendo, hermanos, a base de introducción. La tendencia del corazón humano está... Bueno. Eso pasa cuando no creces mucho. La tendencia del corazón humano, hermanos, es
fijarse en aquellos hombres que tienen más talento y los que tienen una personalidad más atractiva y son carismáticos en la forma como se presentan delante de la congregación. Muchas iglesias eligen a sus pastores porque tienen una buena oratoria. Son personas que pueden hablar muy bien y desenvolverse de una manera brillante. O pueden tener un bosquejo de un sermón desde la introducción, los 3 puntos que lleva generalmente un sermón, una conclusión y una aplicación. Y pueden ser personas que son elocuentes en su manera de poder venir y poder predicar. O algunos vienen y ponen como pastor a un buen predicador. Y cuando lo miran que está predicando, dicen, bueno, esa persona tiene que ser un pastor de la iglesia. Pero no necesariamente es así. Y lo vamos a mirar a continuación. Porque eso no es lo que la Biblia nos manda a examinar. Si la persona tiene una buena oratoria, si es un buen predicador, si es un buen administrador. La Biblia nos manda, hermanos, a que como iglesia y a los ancianos de las iglesias, a examinar a un hombre para el ministerio. Porque al final de cuentas, todos los hombres que están en los ministerios, los pastores y ancianos, todos tienen diferente carácter. Vamos a poner un ejemplo de eso. ¿Usted se ha dado cuenta de lo diferente que eran los 12 apóstoles que Jesucristo vino y él seleccionó para que pudieran ser sus discípulos? Cuando usted mira el cuadro de estos apóstoles que Cristo escogió, todos eran diferentes. Ustedes recuerdan, siempre Pedro era el que generalmente tenía un papel protagónico delante de los demás discípulos. En cada escena importante que nosotros miramos a Jesucristo, generalmente miramos a Pedro sobresaliendo ahí. Andrés era diferente a Pedro. Andrés, si lo podemos poner de esta manera, Andrés era un apóstol que manejaba un perfil bajo. Generalmente estaba, por así decirlo, detrás de cámaras, ¿no? Mientras Pedro siempre era el que estaba hasta enfrente, ahí como, hey, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que mover? ¿Qué hay que hacer? Y Andrés era un poco más hacia atrás. Simón el celote, pues miramos que él había pertenecido a la ala revolucionaria de la sociedad judía. Para nuestros tiempos podríamos decir que él era un izquierdista en el tiempo del Señor. ¿Sí? Pero también, hermanos, estaba Mateo. Mateo era un publicano y él cobraba los impuestos a sus hermanos de raza para dárselos al imperio opresor. Entonces podemos ver ahí, en el mismo grupo de los apóstoles, teníamos un derechista que sería Mateo y un izquierdista que sería Simón el celote. Y miramos, hermanos, a los hermanos que Jesucristo viene y pone Boanerges o hijos del trueno, ¿no? Hombres que eran rápidos para venir y encenderse, como decimos ahí, eran una mechita. Señor, tú nada más dinos y hacemos que caigan relámpagos y truenos y de una vez que se mueran estos hombres. En cada hombre que Cristo vino y seleccionó, había diferente temperamento, había diferente carácter. No todos eran de la misma forma de ser, ¿verdad? Quizás tan dulce o quizás muy rudo en su forma de tratar a las personas, pero todos eran diferentes. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, todos, hermanos, aunque estos hombres tenían trasfondos diferentes y personalidades diferentes, el Señor trabajó en ellos para transformar ese carácter. Y el carácter que estos hombres vinieron y de una manera fue visible, es el carácter que también debe de ser visible de acuerdo a lo que vamos a estar mirando en Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. En esta congregación hay hombres que venimos y que vienen de diferentes trasfondos culturales y de otras formas.
Pero hay hombres que Cristo está transformando por medio del poder de su palabra, y el Espíritu Santo los está ayudando en esa transformación más y más a la imagen de Cristo. Diferentes trasfondos, diferentes personalidades. Pero hay algo, hermanos, que debe de venir y debe de caracterizar primeramente el carácter de un hombre que está siendo mirado o está siendo examinado para el pastorado. Y nos dice el versículo 6 de Tito 1. Lo designarás si el anciano es irreprensible. La primera característica de un hombre que está siendo examinado para ir al ancianado o al pastorado, hermanos, es que este hombre sea irreprensible. Esta palabra no quiere decir que este hombre sea sin pecado. Porque déjame decirte, pasaríamos la vida entera buscando y nunca encontraríamos a un hombre sin pecado. Entonces, si fuera esa la forma, yo tendría que venir y tendría que pasar a dejar mi renuncia como pastor, porque también soy un hombre pecador. R.C. Sproul decía, la iglesia es el único lugar donde uno de los requisitos que se demanda para el pastorado es que el hombre sea pecador. De ahí usted se da cuenta, hay empresas muy grandes en el mundo donde tratan de venir y tratan de encontrar personas que sean perfectas, pero nunca lo van a encontrar, porque todos hemos venido y hemos nacido con el pecado en nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice a Tito que este hombre sea irreprensible, está queriendo enseñar que la persona que es elegida al ministerio pastoral debe de ser una persona que no puede ser acusado verazmente de nada. ¿Sí? Hay quienes pueden acusar a un hombre de hacer cosas, pero a veces son solamente calumnias. Y no hay una base sólida que pueda venir y pueda llevar a una persona y se le pueda apuntar con el dedo y sostener el dedo delante de la persona. ¿Por qué? Porque esta persona ha caminado de una manera moralmente bien y de una forma también piadosamente delante de los demás. Entonces, el primer requisito de un hombre que es llamado al pastorado es que sea una persona irreprensible, que nada lo pueda marcar como indigno de estar en la posición de ser un embajador de Jesucristo. Mire conmigo un ejemplo, Nehemías capítulo 6, versículo 13, por favor. Nehemías 6. Vamos a leer el versículo 12. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Fíjate, hermano, qué tremendo es esto, ¿no? Porque muchas veces estamos en situaciones donde nuestro testimonio se encuentra de una manera al filo de venir y ser reprochable por algunas personas. Incluso hay personas que vienen y tratan de hacer caer al cristiano diciendo cosas o haciendo cosas para mirar de qué manera nosotros vamos a actuar delante de ellos. ¿Sí? Los que tienen un trabajo o en la escuela donde usted desarrolla su vida cotidiana. Muchas veces en el trabajo o en la escuela o en la misma familia, a veces dicen cosas que son perversas y a veces en forma de chiste.
¿Y cuántas veces uno viene y está en esa conversación y de repente las personas vienen y dicen un comentario o dicen algo de mal gusto, y cuando un cristiano se ríe, lo primero que dice, hey, mira, ¿y eso qué cristiano? Y buscan una oportunidad para poder venir y reprocharnos acerca de nuestra veracidad como cristianos. Y hermanos, la Biblia dice, el cristiano, el hombre que es llamado al ministerio del pastorado, debe de ser una persona a la cual no se le pueda reprochar nada. Ahí estaba Nehemías. Y lo estaban poniendo a prueba a ver si Nehemías iba a hacer lo contrario a lo que Dios le había demandado a él. ¿Para qué? Para que pudieran tener algo que decir en contra de él. Pero Dios en su misericordia ayudó a Nehemías a venir y a presentarse como un hombre íntegro delante de él. ¿Para qué? Para que sus acusadores, aunque vinieron con falsas acusaciones, no pudieran venir y no pudieran salir victoriosos y burlarse de Nehemías y burlarse del Dios al cual Nehemías servía. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos nos encontramos en esa misma situación. Día con día somos probados para mirar si realmente nuestra santidad y nuestra piedad es genuina. Y cuando eso falla, nos convertimos en el blanco de burla y de reproche de otros. Hay otro caso, por favor, si puede ir conmigo a Job capítulo 1. Había un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate, todas las características que Dios viene y Dios dice concerniente a Job: un hombre intachable, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no solo eso, hermanos, pero cuando nosotros miramos el libro de Job, Job también era un anciano en la ciudad. Y Job también se ponía a la puerta de la ciudad para venir y para poder llevar, de alguna manera, para poder llevar a cabo juicio en ciertas situaciones dentro de la ciudad y en ciertas circunstancias de la familia. Y nos dice la palabra de Dios que Job era intachable, era recto, y las personas podían venir y podían seguir el consejo de Job. ¿Por qué? Porque era un hombre, hermanos, que nadie podía venir y nadie podía apuntarle con el dedo a Job. Imagínate, un ser humano. Pero ahora, venir y que el mismo Satanás viene y trata de apuntar el dedo a Job. Pero es que él solo te sirve porque tú le has dado todo. Él solo te sirve porque tiene una esposa, tiene hijos, tiene hijas, tiene siervos, tiene animales. Quítale eso y va a maldecirte. Pero él solo te sigue porque tiene salud. Quítale la salud y va a maldecirte. Y todo eso Dios en su soberanía permitió que Satanás se lo quitara a Job. Y dice la Biblia: y en todas esas cosas Job nunca pecó. Se mantuvo intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué tremendo es eso, hermanos. O sea, que alguien venga y tú puedas preguntar por el carácter de un hombre que va al pastorado y decir: oye, ¿y ese hombre cómo es? No, es un hombre perverso y deshonesto. Pero qué tremendo que tú puedas preguntar: ¿y ese hombre cómo se conduce? Y la persona puede decir: wow, no hay otro hombre como ese en esta escuela, en este trabajo, en la familia. Es algo maravilloso poder venir y poder encontrar este hombre. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre de Dios que va a ser el pastor o ya está en el pastorado sea irreprensible. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3.
Porque, perdón, estoy en Primera de Juan. Primera de Pedro 5:3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de el rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hermano, ¿por qué el hombre que está siendo llamado a la posición de liderazgo en el pastorado debe de ser irreprensible? ¿Por qué? Porque esta persona, este varón, va a ser un ejemplo al cual la iglesia va a venir y va a imitar. Imagínate un hombre que no es irreprensible y que cualquiera le puede venir y apuntar con el dedo. ¿Con qué autoridad esta persona se va a poner detrás de un púlpito y va a decir, hermanos, imítenme a mí así como yo imito a Cristo? Sería algo totalmente incongruente. Sería algo totalmente hipócrita. Que una persona venga y demande que sigan su ejemplo de fe mientras no está caminando en santidad y siendo irreprensible, siendo intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso es tan importante, hermano Jorge, que está aquí al frente de la congregación, que los hombres que van a venir y que van a ser examinados para el pastorado, su vida sea una vida irreprensible, una vida intachable, no sin pecado, pero una vida que no hay nadie que pueda venir y nadie que le pueda apuntar con el dedo verazmente. Pero también, hermanos, regrese conmigo a Tito para poder avanzar. Tito capítulo 1, versículo 6. Lo designarás si el anciano es irreprensible. La primera característica. La segunda es marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, vamos a comparar esto, hermanos, con Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 4. Primera de Timoteo 3, 2 y 4. Y vamos a estar saltando en estas dos cartas. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, hay algunos puntos a considerar en estos pasajes. Primeramente, nos dice aquí que los pastores no deben de ser célibes, ¿sí? O que no deben de venir y que un pastor, si no está casado, no puede ser pastor. No es ese el punto que está hablando Pablo aquí, porque hay mucha disputa en cuanto a esta frase, marido de una sola mujer. Algunos dicen, bueno, es que un hombre no puede ser pastor si no está casado. Un hombre no puede ser pastor si ya se ha casado por segunda vez, porque dice ahí, marido de una sola mujer. Pero más que nada, el punto aquí, hermanos, está hablando de una pureza moral y de una pureza sexual del hombre en cuanto a su vida íntima, a su vida personal. Pero nos dice la palabra de Dios que este hombre debe de venir y debe de gobernar bien su casa. La primera cosa que miramos nosotros, después de mirar que el hombre es irreprensible, se puede decir de esta manera: la irreprensibilidad es el fundamento que va a sustentar las demás características de este hombre que es llamado al pastorado. Si el hombre no es irreprensible, todo lo demás se va a caer.
todo lo demás. Y entonces, mirando el fundamento, siendo irreprensible, ahora empieza el apóstol Pablo a edificar sobre esa verdad. Primeramente dice, debe de gobernar bien su casa. Debe de venir y debe de mostrar, hermanos, habilidad para venir y para gobernar y que su casa esté sujeta a él primeramente. Eso, como decía hace un momento, no quiere decir que un soltero no puede ser pastor. Ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo era soltero. El apóstol Pablo era soltero. Los demás apóstoles tenían esposas. Pero el apóstol Pablo, él toda su vida vino y se presentó como un hombre soltero y fue uno de los 12 apóstoles. Aparte, también, hermanos, el apóstol Pablo, cuando usted mira la carta a los Corintios, en la primera, el apóstol Pablo también estaba a favor de la soltería. Sí, porque él dice, el hombre soltero, la mujer soltera, cuando está soltero puede tener todo el tiempo para venir y servir al Señor de una manera mejor que el hombre que está casado y tiene que venir y darle tiempo a su esposa, a sus hijos y poder hacer lo que conlleva la vida matrimonial y la paternidad. Pero el hombre o la mujer soltera pueden venir y pueden servir de una manera más completa o dar más tiempo para venir y servir al Señor. Entonces el apóstol Pablo no estaba en contra de la soltería. Hay hombres pastores que son solteros. Pero en ese punto, hermanos, también su vida y su conducta moral y sexual tiene que venir y tiene que ser pasada por prueba. Porque si en ese punto falla, esto viene y esto lo descalifica también de venir y presentarse para el pastorado. Entonces, miramos aquí que se requiere que este hombre sea marido de una sola mujer. O sea, está hablando de que este hombre, hermanos, es un hombre fiel a la esposa que él tiene. Es un hombre que no anda coqueteando con otras mujeres en la escuela, en el trabajo, sino que su pensamiento, sus palabras, todo está enfocado en la mujer que Dios le ha dado para amarla, para cuidarla, para sacrificarse por ella, para ser el ejemplo de Cristo delante de la presencia de su esposa. ¿Por qué? Porque este varón que va a ser llamado al pastorado es el ejemplo de Jesucristo y el reflejo de Cristo en el hogar. Y esta mujer tiene que mirar a Cristo en la vida de su esposo. Es tremendo, pero quizás 1 o 2 veces al año yo le hago la pregunta a mi esposa. Mi amor, ¿tú miras a Cristo en mí? Yo espero, ¿no? Como con toda la ansiedad y que diga que sí. Y es algo tremendo porque... Es algo tremendo porque imagínate, no, entonces eso te lleva a un punto de examinar tu vida. Examinar tu caminar, cómo estoy caminando delante de mi esposa, cómo estoy caminando delante de mis hijos. Ellos están mirando a Cristo Jesús en el hogar. Ellos están mirando a un hombre irreprensible. O pueden venir y pueden decir, no, mi papá en la casa es una cosa y en la iglesia es otra cosa. Por eso el hombre debe de venir y el hombre debe de saber cómo gobernar su casa, cómo puede, porque si no lo hace, dice el apóstol Pablo, ¿cómo puede cuidar de la iglesia del Señor? Hay una fidelidad, hermanos, una irreprensibilidad en toda la forma de vivir moral y sexual del hombre. ¿Por qué? Porque si el hombre no viene y el hombre no es fiel a su esposa y cae en un pecado sexual, esto lo va a acompañar hasta el día de su muerte. Mire conmigo, por favor, Proverbios 6:23. Muchos años realmente quedó grabado en mi mente y en mi corazón las palabras de estos proverbios. Y dice el versículo 6:32, el que comete adulterio no tiene entendimiento, el que lo hace destruye su alma, heridas y vergüenza hallará y su afrenta
no se borrará. Fíjate, esto es algo que marca la vida tanto de las personas que cometieron adulterio como de los que están alrededor. Cuando yo era niño me comentaron sobre una mujer que cometió adulterio mucho tiempo antes de que yo naciera. Y sabes, cada vez que alguien menciona el nombre de esa señora, lo primero que me viene a la mente fue lo que me comentaron. Ella es cristiana desde hace, no sé, quizás 30 o más años. Pero cada vez que alguien me dice a esa señora, así ya automáticamente lo primero que se me viene, ella le fue infiel a su esposo. O sea, es cristiana, ama a Cristo, su vida fue transformada por el poder de Cristo. Pero fue algo que quedó marcado en mi mente. Y cada vez que eso sucede, viene a mi mente eso. Aunque ella ha sido lavada con la sangre del Cordero. Y es una mujer fiel a Cristo. Pero es algo que no se borró, no entiendo por qué. Yo les digo, Señor, pero pues ella es tu hija. Pero cada vez que mencionan su nombre, lo primero que viene es eso. Yo ni siquiera creo que había nacido cuando eso pasó. Pero ahí está. Y dice Proverbio, esto no se borra. Es algo indeleble. Y queda marcado en el esposo, en la esposa, los hijos y hasta los nietos y qué sé yo. Nunca se borra. Aunque su vida fue transformada. Sus pecados fueron perdonados. Pero en la mente de muchas personas quedó ahí. Y es algo tremendo. Y dice que el que actúa de esa manera es una persona que actúa sin entendimiento. No hay razonamiento cuando una persona viene y cae en ese tipo de pecados de inmoralidad. Entonces, el hombre cristiano que es llamado al pastorado debe de tener una pureza moral y sexual. Y debe demostrar también sabiduría al venir y gobernar a sus hijos. También eso es algo, hermanos, que se tiene que mirar. Porque dice Tito que debe de tener hijos que sean creyentes. Y aquí viene otra cosa también importante. Porque muchos dicen, bueno, si él va a ser pastor, entonces tus hijos tienen que ser cristianos. Y algunos lo aplican de esa manera literalmente. Pero lo que esta palabra viene a sugerir es que sean hijos dignos de confianza o hijos obedientes a la autoridad del Padre y que se sujetan a ellos mientras viven bajo el techo de su Padre. O sea, mientras son todavía menores de edad. Porque imagínate, hermano, si el requisito fuera que nuestros hijos fueran creyentes, entonces yo no sería pastor. ¿Por qué? Porque todavía ellos no han profesado una fe en Cristo Jesús. Imagínate aquellos hombres que tienen hijos pequeños de 2 o 3 años. Hey, tu hijo ya es creyente. Y la pregunta es, entonces, ¿hasta qué edad los hijos de un hombre que es candidato al pastorado debe de venir y debe de ya ser cristiano? Y ninguno de nosotros lo sabe. Porque yo tengo un hijo de 17 años y él todavía no ha confesado una fe en Cristo Jesús para salvación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, hermanos, que la salvación está bajo la soberanía de Dios y su gracia. Ellos han escuchado el Evangelio cada día de su vida en mi hogar. Saben que son pecadores, que están expuestos bajo la ira de Dios. Necesitan arrepentimiento y necesitan fe para salvación. Y no está en mis manos salvarlos. Lo único que yo puedo venir y puedo hacer es llevar a cabo la labor de embajador en nombre de Cristo. Rogándoles como si Dios les rogara a ellos que se arrepientan y se reconcilien con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es todo lo que yo puedo hacer. Predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Es la labor que cada padre cristiano en esta iglesia y en cualquier iglesia tenemos de predicar a Cristo y vivir el Evangelio de Cristo en nuestros hogares. Para que de esta manera nuestros hijos puedan ver que realmente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sí.
Eso es lo que nosotros debemos de venir y debemos de considerar. Los hombres que son considerados al gobierno pastoral deben de mostrar competencia en el gobierno de su hogar. Independientemente, hermanos, de si sus hijos son creyentes o no. Ellos tienen autoridad, las cuales Dios les ha dado para que vengan y sean ejemplo para su familia dentro del hogar. Y hay algo aquí, hermanos, que quiero hacer énfasis o un pequeño paréntesis. Como padres, nosotros hacemos lo que muchas veces está a nuestro alcance. Pero como padres nosotros no podemos llegar a decir, bueno, yo ya hice todo lo que un padre puede hacer. ¿Sabe? Porque muchas veces nos quedamos cortos. Pero alguien dijo esto y quiero repetirlo. Un buen gobierno nunca garantiza sumisión y contentamiento de parte de los gobernados. Un buen gobierno nunca garantiza sumisión y contentamiento de parte de los gobernados. Y tenemos un ejemplo muy palpante aquí, hermanos, en el ejemplo de Dios y su trato con el pueblo de Israel. Cuando ustedes estaban leyendo, recuerdo la semana pasada, Isaías capítulo 5, cuando Dios dice que Él vino y mira a Israel como una vid que estaba llena de piedra y espinos, y Él vino y limpió el terreno, lo despedregó, quitó las espinas, quitó todo y dejó el campo listo para venir y plantar sus vides, y que esas vides pudieran venir y fueran fructíferas y dieran unas uvas grandes de la cual Él pudiera venir y pudiera estar satisfecho al mirar las vides dando frutos. Pero cuando Él viene y dice que contempla al pueblo de Israel y lo único que el pueblo de Israel dio eran vides silvestres, ácidas, que realmente no puede sacar vino de ahí. Y uno puede decir, ¿quién falló? Falló Dios como un padre amoroso que cuidó, plantó, hizo todo lo necesario. No, Él vino y él trataba con su pueblo, hermanos, de una manera justa, de una manera recta. Ningún padre terrenal va a venir y va a exceder a ese Padre celestial. Nosotros estamos por muy debajo. Pero si ese Padre celestial vino y aún haciendo todo lo necesario, sus hijos o su pueblo no vino y no se sometió a Él con un corazón gozoso, nosotros también como padres sabemos que aunque damos la instrucción y el ejemplo, muchas veces nuestros hijos no obedecen de la manera que quisiéramos, con un corazón gozoso y lleno de alegría. Yo siempre he dicho, cuando miramos el relato de los evangelios, Jesucristo siendo el Hijo perfecto, imagínate, hermano, tener un Hijo perfecto, que nunca peca, que en todo, cualquiera diría, pues, ¿quién no quisiera un hijo así? Pero tenemos hijos que han sido marcados por el pecado, que muchas veces por más que el padre y la madre se esfuercen en darle la mejor disciplina, su corazón está inclinado a la necedad, dice Proverbios. El corazón del joven está enlazado a la necedad. Y por más que nosotros hacemos, si miramos que pueden llegar a ser obedientes, pueden venir y sujetarse bajo el gobierno de un padre, pero muchas veces no lo hacen con el gozo que nosotros realmente deseáramos. Pero el trabajo está puesto delante de nosotros. El hombre que gobierne bien su casa. El hombre, hermanos, que viene y puede traer disciplina con amor, pero también con firmeza. Entonces, cuando nosotros venimos y evaluamos, hermanos, a estos hombres que son candidatos al ministerio del pastorado, vamos a evaluar las normas, la autoridad, cómo aplica la disciplina paterna cuando es necesario, y la manera y la competencia que este hombre tiene para venir y dirigir su matrimonio y dirigir a sus hijos. Y es algo que realmente tiene que haber
mucho énfasis en esta forma. Pero también, hermanos, miramos, hay en este carácter irreprochable, también hay algunas virtudes que deben de estar presentes y algunos vicios que deben estar ausentes. Vamos a mirar, por favor, Tito 1:6. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, hermanos, miramos aquí que hay virtudes concernientes al carácter de este hombre. Es un hombre que debe de venir y debe de exhibir, hermanos, un carácter de sobriedad, de que está alerta, de que piensa con claridad, que es moderado, que es equilibrado, que es un hombre que no vive en los excesos, sino se trata de una persona que siempre está en sus cabales, o la mayoría de las veces. Es una persona, hermanos, que es coherente en su forma de vivir, equilibrado en todas las cosas. Este hombre puede venir y puede tener un buen sentido del humor, pero sabe distinguir cuándo es tiempo de reír y cuándo es tiempo de estar serio. No se deja arrastrar por las emociones. Es un hombre centrado. Puede ser muy alegre, puede sonreír mucho, pero en el momento de venir y tratar temas que requieren de la seriedad y la sobriedad, este hombre, su mente está clara. Sus pensamientos son claros y no son llevados de un lugar a otro por sus emociones. Pero sabe venir y sabe llevar a cabo el dominio en su propio temperamento, en su propia vida. Tiene suficiente dominio de sí mismo para actuar por principios y no solamente por deseos y emociones. Las personas que me conocen saben que yo soy una persona que me gusta reír mucho y a veces se dice, oye, ¿usted nunca está serio? Le digo, pues sí, soy una persona seria, pero pues también hay tiempos en que uno tiene que venir y tiene que estar en una seriedad y tomar decisiones y llevar a cabo, hermanos, cosas que vienen cotidianamente en el hogar, en la iglesia, en la vida personal. Y la mente debe de estar centrada en lo que uno está haciendo, la manera como uno se está presentando. ¿Por qué? Porque me han preguntado, oye, ¿usted es pastor? Y yo, sí, ¿por qué? Es que los pastores no se ríen. Y yo me quedo como, ¿por qué? Pues que los que conocemos nunca se ríen. Y usted se ríe. Y yo me quedo así, bueno, pues es que este es mi carácter. Dice, no, pues que eso está mal, los pastores no deben de reírse. Entonces tienen una mentalidad preconcebida de que el pastor siempre está serio, enojado y no tiene por qué venir y por qué reírse. Y le digo, bueno, pues que así soy, o sea, eres un hombre que muestra ese gozo que tienes en Cristo Jesús y no siempre estás con esa seriedad. Pero hermanos, este hombre dice el apóstol Pablo, es un hombre moderado, es un hombre con una claridad para pensar, con un dominio propio en las cosas de su vida. Y es algo muy tremendo, porque los pastores que carecen de una perspectiva mental y emocional equilibrada, fácilmente pueden caer en las trampas del diablo o los falsos maestros. Si un hombre, hermano, está llamado al pastorado, su mentalidad, su forma de pensar debe de ser clara. Porque si eso no pasa, si
solamente se va por sus emociones, déjame decirte, va a ser un peligro para la iglesia. Va a ser un peligro para los hermanos. Pero este hombre debe de venir y debe de tener una mente y sus emociones equilibradas y bajo el control de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque si no, usted va a meter a un hombre peligroso. Un hombre que fácilmente va a venir y fácilmente va a ser llevado de un lugar a otro. Va a tener ahí un pastor bipolar. En un momento enojado, otro momento triste, otro momento llorando, otro momento alegre. No, tiene que ser una persona que tiene el control y el dominio de su mente y de sus emociones. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, pero también tiene que ser un hombre hospitalario, un hombre con un corazón amante y generoso. Y todo esto también es evidente en la vida de aquellos que van a venir y van a ser de una forma, van a ser examinados por el pastor y por la congregación en general. Pero también, hermanos, nos cita aquí algunos vicios que deben de estar ausentes aquí en el carácter de este hombre. Dice Tito capítulo 1, versículo 7. Porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Hermanos, en otras palabras, Pablo está diciendo que estos hombres no deben de ser sabios en su propia opinión. No deben de ser soberbios, arrogantes, inflexibles, obstinados y testarudos. Imagínate un hombre así. No importa, hermanos, cuánto sirva en el ministerio. Nunca coloquen en el ministerio pastoral a un hombre así. Nunca lo hagan. Por eso es la gran responsabilidad de los pastores y de la iglesia examinar el carácter de estos hombres. ¿Por qué? Porque los hombres iracundos, los hombres soberbios, arrogantes e inflexibles son, hermanos, un obstáculo para la obra de Dios. ¿Por qué? Ustedes recuerdan lo que dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Imagínate, Dios que es un Dios de paciencia, un Dios de misericordia, paciente con el pecador. Pero ustedes vienen y ponen un hombre iracundo, un hombre que rápidamente pierde los estribos, un hombre listo para pelear, un hombre listo para venir y para contender con el que se ponga enfrente. ¿Usted se imagina un hombre así? Pedro. El apóstol Pedro, la miramos protagonista. Y tuvo que venir y tuvo que ser enseñado. Pero un hombre que es listo para pelear, un boxeador en el ministerio, hermanos, eso siempre va a venir y siempre va a causar división, siempre va a causar, hermanos, todo tipo de contiendas. ¿Por qué? Porque ese tipo de hombres, hermanos, siempre va a insistir que las cosas se hagan a su modo y pronto las reuniones pastorales comenzarán a llevarse en un clima de inflexión e incomodidad. Siempre va a estar eso. Imagínate que yo como pastor llego y en un momento dado yo traigo un proyecto para la iglesia y los pastores cuando nos reunimos dicen, ¿sabes qué? El proyecto que tú tienes no sirve para nada. Y que yo como pastor venga y me diga, no, lo van a hacer porque yo quiero, porque soy pastor. Eso sería algo inflexible. Eso sería una persona testaruda. Pero como pastores, hermanos, el hombre debe de venir y el hombre debe de ser claro y aceptar que puede fallar y aceptar que puede ser enseñable y corregido por los demás. En mi posición de pastor, muchas veces el pastor Fernando me ha corregido a mí.
Y él también ha aceptado la corrección de parte de mí hacia él. Y hemos podido estar los dos trabajando unánimes. Imagínate que en un momento dado yo dijera, no, las cosas son como yo quiero. O que él dijera, no, las cosas son como yo quiero y así van a ser. Eso nunca vendría a tener realmente, hermanos, unidad en el ministerio. Pero siempre habría división. Siempre habría ese roce entre él y yo y los pastores que Dios levante en la congregación. Pero nunca, hermano, un pastor debe ser iracundo, rencilloso, peleonero. Nunca. Debe ser una persona que pueda resolver sus conflictos. Pero cuando una persona es rencillosa e iracundo, esto es una bomba. Y esto va a causar mucho daño a la congregación. Entonces, nunca pongan a este tipo de hombre. Otra de las actitudes que el prospecto al ancianado debe de tener es que dice Tito capítulo 1 versículo 9. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces dice el apóstol Pablo, Tito, que estos hombres tengan la capacidad de exhortar con sana enseñanza. Debe de venir y debe de tener la habilidad de enseñar las cosas claras de tal manera que las personas puedan entender lo que está diciendo. Si usted mira a este hombre y no sabe, hermanos, lo que está diciendo, no sabe lo que está enseñando, ni siquiera venga y piense en ponerlo en el pastorado. Ni siquiera piense por un momento que puede llegar a tener cabida dentro del cuerpo ministerial de pastores. Porque debe de poseer en alguna medida la habilidad de comunicar la enseñanza y la doctrina del Evangelio. Debe de hacerlo, hermanos. ¿Y por qué digo en alguna medida? Porque no todos los pastores tienen la misma medida o el mismo grado, hermanos, para venir y para enseñar y predicar la palabra de Dios. Pero todos deben de enseñar. Todos deben de saber predicar la palabra de Dios. Mire conmigo, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, hermanos, en este cuerpo habría pastores que pasaban más tiempo predicando y enseñando la palabra de Dios. Quizás otros eran un poco menos en cuanto a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, pero todos los pastores tenían la capacidad de poder venir y enseñar la sana doctrina. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, nosotros miramos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Estos hombres tienen que venir y tienen que saber, hermanos, cómo hacer los cortes, cómo venir y cómo usar la palabra de Dios en diferentes circunstancias que se presentan dentro de la comunidad cristiana. Que sepan, hermanos, dice aquí, que sepan usar la palabra de Dios con precisión. Imagínate, aquí está hablando de hacer cortes. Una persona que es como un sastre y tiene que hacer un saco, tiene que hacer cortes que sean muy rectos, que sean la medida,
Porque usted imagínate una tela que es muy cara y empieza usted a cortar por donde usted quiera, lo único que va a hacer desperdiciar dinero. Pero un buen sastre viene y hace los cortes y los trazos y puede hacer una obra de arte de un pedazo de tela. Pero aquel que no sabe cortar la tela y no sabe hacer trazos, hermano, va a sacar algo horrible. Lo mismo pasa con los hombres cuando no saben cómo venir y no saben cómo trazar la palabra de Dios y aplicarla a la vida de la iglesia. Va a ser algo que siempre, hermanos, va a venir y va a sacar de contexto la palabra de Dios. Y ustedes, hay un ejemplo muy claro. ¿Por qué creen que hay tantas religiones alrededor del mundo? Porque los hombres han venido y no han sabido cómo trazar la palabra de Dios con precisión. Cada quien ha hecho una iglesia, hace su propia doctrina, sacando de contexto un pasaje de la Biblia, y de ahí es como ellos vienen y hacen el fundamento para crear una doctrina diferente a lo que Cristo enseña. Y todos dicen, ¿por qué hay tantas religiones? Por maestros que no saben cómo o no supieron cómo trazar la palabra de verdad con precisión. Porque una iglesia empezó creyendo las doctrinas de la gracia y ahorita andan ahí hablando en lenguas y sacando demonios por todos lados. Porque algún pastor no supo trazar la palabra de verdad con precisión. ¿Por qué los hermanos en la iglesia pecan y cada quien hace lo que quiera? Porque los pastores no saben trazar la palabra de Dios con precisión y aplicarla a la vida en circunstancias de pecado y desobediencia del pueblo. ¿Por qué los hermanos están tan tristes y muchas veces no saben qué hacer con su vida? Porque los pastores no saben cómo venir y suministrar la palabra de Dios a cada caso en concreto, en cada familia, en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, de un adolescente, de un ancianito. Por eso es tan indispensable, hermanos, que el pastor sea apto para comunicar las verdades bíblicas de una forma clara. Y como decía, unos siempre son más aptos para predicar que otros. Pero otros son más aptos para enseñar y otros son más aptos en la consejería. Pero todos saben manejar la palabra de Dios con precisión. Y ustedes, hermanos, cuando van a venir y van a mirar a este hombre, tienen que venir y tienen que cumplir con estos requisitos. Tiene que ser apto para enseñar. No una persona que se pone a hablar incoherencias desde el púlpito, o que solamente viene a confundir y a desviar de la fe. Y la última que quiero venir y quiero hacer mención, hermanos, si va conmigo, a primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y no menos importante. Primera de Timoteo 3, 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Dice el apóstol Pablo, estos hombres deberían de venir y deberían de ser maduros en la fe, no un neófito o una persona recién nacida o recién convertida en la fe. Y hermanos, cuando nosotros miramos aquí la palabra recién convertido, en otra versión dice neófito. Y esa palabra neófito significa una planta recién plantada. O sea, no una persona que es un recién convertido. Pero los hombres que van a venir y los hombres que van a dirigir la iglesia deben de poseer un cierto grado de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque si no se hace de esta manera, hermanos, esto podría ser desastroso para la iglesia
y para el mismo candidato al pastorado. ¿Por qué? Porque cuando se vea en esa posición y sea tentado a envanecerse y caer en la tentación que cayó el diablo, o sea, en el orgullo, como Satanás, por la iglesia por la posición que se le asignó, esto va a venir, hermanos, y va a resultar en una caída y en una pérdida de su autoridad y honor. Nunca venga y nunca ponga a un neófito como pastor. La historia de la humanidad y la historia del pueblo de Israel, hermanos, demuestra que el orgullo ha destruido a los más grandes hombres. Mire conmigo un ejemplo, Segunda de Crónicas 26:16. Segunda de Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y le fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Imagínate cuando dice que este rey Usías, después de que él llegó a poseer un gran ejército y caballos y carros de hierro, hermanos, dice que el corazón de este hombre se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. ¿Sabes? Eso es lo que pasa con el corazón de un hombre cuando es un recién convertido y le dan una posición de autoridad dentro de la iglesia. Hace muchos años aprendí esto de un pastor que tuvimos. Y él me dijo, si quieres conocer a una persona, dale poder. Si quieres conocer a una persona, dale poder. ¿Sabes? Las personas cambian drásticamente cuando tienen poder. Puedes conocerlos por 20 o 30 años y lo miras como la persona más humilde, la persona más accesible. Pero dale un poquito de poder. Esa humildad se habrá convertido en un orgullo que es desconocido. Hermanos, dice Pablo, nunca pongan a un neófito como pastor en una iglesia. Pero también dice, este hombre debe de tener una buena reputación en el mundo. Y una vez más, empezando con lo del principio, hermanos. Debe tener un testimonio irreprensible con los de afuera de la iglesia. ¿Sabe? Mientras yo estaba mirando este pasaje o este último, hermanos, muchas veces, y si somos honestos, muchas veces las personas que no son cristianas pueden tener más conocimiento del carácter y la conducta del candidato al liderazgo para el pastorado que la misma iglesia. Y yo me puse a pensar en eso. En el lugar donde su servidor trabaja, estoy ahí 48 horas cada semana. Y he estado ahí los últimos 3 años de mi vida. Y las personas realmente, los que están ahí, me han llegado a conocer más que muchos hermanos de la iglesia. Y yo me puse a pensar, oye, ¿realmente tiene sentido esto? ¿Por qué? Porque he hecho relaciones con personas que desconozco, pero hemos llegado a conocerlos hasta cierto punto, y ellos me han visto a mí en diferentes formas de mi faceta en esos 3 años en el lugar donde estoy laborando. Y yo dije, oye, sí es cierto. O sea, hemos pasado cientos de horas juntos. Y saben, realmente, de una manera me han visto cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando hay una situación difícil, cuando el producto no sale, Y yo me puse a pensar, wow, realmente tiene sentido este pasaje. Hay personas allá afuera que lo conocen a usted mejor de lo que cualquier hermano aquí en la congregación. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros en la congregación nos miramos 2 horas o 3 horas
y de ahí hasta el siguiente domingo nos volvemos a mirar. Todos vestidos de gala. Y con el mejor peinado y la mejor sonrisa y el mejor Dios te bendiga. Pero a lo largo de toda la semana, hermanos, hubieron personas que lo miraron a usted. Hermanas, hubieron personas que estuvieron mirando su vida. Y al saber que somos cristianos, somos el centro de atención. Y ellos miran realmente cómo nosotros nos comportamos. Entonces, fíjate, he llegado a tener conocimiento de iglesias que cuando hay un prospecto al pastorado, van hasta el lugar de trabajo del hombre y preguntan, ¿no?, a los jefes o compañeros de aquella persona cómo es ese hombre. Y déjame decirte, a veces la realidad es otra, muy diferente. Lo conocen por personas deshonestas, amantes del dinero, corruptos, perversos. Y es algo tremendo. Por eso dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo, que este hombre tenga un buen ejemplo, que sea un buen ejemplo de los de allá afuera del mundo, para que no caiga en el lazo del enemigo. ¿Por qué? Porque si las personas te conocen como deshonesto, mujeriego o adúltero, las personas mirarán la hipocresía. Y sabes, esto siempre va a venir y va a causar burla y van a ridiculizar al pueblo de Dios. Y esto, hermanos, se convierte en un riesgo para la iglesia en vez de una ventaja para la iglesia. Cuando los hombres son así, se convierten en un riesgo para la iglesia. Entonces, ¿qué hemos mirado en todo esto? Primeramente, el hombre que va a ser llamado al pastorado, el fundamento es que sea un hombre irreprensible. Y basado en eso, hermanos, que sepa gobernar bien su casa, que tenga un carácter irreprochable, que hayan virtudes que sean visibles y vicios que no sean de una manera visibles o estén ausentes de su vida. Que sea apto para enseñar, que sea maduro en la fe y que tenga una buena reputación de los de afuera. Y si ustedes hacen todo eso, Dios los va a ayudar y Dios les va a bendecir para que puedan venir y puedan llevar a cabo la selección de esos hombres a los cuales Dios ha puesto en su corazón el deseo de guiar a su iglesia. Entonces, hermanos, hay una gran responsabilidad. Hay algo, hermanos, que ustedes deben de estar haciendo con los varones de esta iglesia. Y es estar mirando el carácter de ellos. Y mirar quiénes son prospectos para la obra del ministerio en el pastorado. Entonces, ore y mire a Dios. Mire si esta persona posee ese anhelo profundo y desinteresado de cuidar al rebaño de Dios. Mire si, de acuerdo al testimonio de los pastores y de la iglesia, esta persona posee un carácter irreprochable. Y mire si es apto para enseñar. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Ora a Dios y pídale que Él les dé esos dones a esos hombres que puedan guiar a esta congregación. Y con la ayuda de Dios, ustedes en el futuro van a tener un cuerpo de pastores que los amen, que los cuiden y que los lleven cada día a buscar y anhelar la gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, tú conoces el corazón, Señor, de esta iglesia. Tú conoces los varones que hay aquí, Señor. Tú sabes a quienes has llamado, a quienes has puesto el anhelo en su corazón por guiar a tu iglesia, por enseñar su palabra, Señor. Tú conoces a aquellos varones que se han mantenido, Señor, íntegros, intachables, temerosos de ti, Señor. Pues tú, Señor, les has ayudado para que ellos tengan ese anhelo, Señor, de poder pastorear la congregación.
Yo le pido ayuda a mi hermano Jorge, Señor, mientras él va a estar, Señor, en esta tarea ardua, pero también a la iglesia, Señor, a que ellos puedan mirar, Señor, a los prospectos también, Señor, y ayudar a nuestro hermano en esta tarea, Dios. Señor, estos requisitos que miramos aquí, sabemos que son dirigidos a los pastores de las congregaciones, Señor, pero también, Señor, son aplicables a la vida de cada hombre, cada mujer, cada joven y ancianito de esta congregación, Señor. Y yo le ruego, por favor, ayuda a examinarnos, Señor, a cada uno, Señor, bajo las características de este carácter, Señor, de un hombre o una mujer de Cristo. Señor, y si hay algo que, Señor, nos señala, Señor, en esta lista, permite, Señor, que nos arrepintamos y que podamos caminar, Señor, de una manera con un corazón irreprensible delante de tu presencia. Pues Dios, lo has prometido, Señor, que el Hijo Eterno regresa pronto. Regresa por una iglesia pura, santa, sin mancha, irreprensible. Y Señor, sabemos que por nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para ayudarnos, para interceder delante del Padre Celestial, Señor, y fortalecernos en medio de nuestras debilidades y luchas. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.